Hola, buenas tardes. Estamos acá en el espacio Saludarte trabajando siempre por la ayuda de las necesidades que tienen nuestros pacientes ante la vida amenazada. Hay un tema recurrente que se nos ha planteado en últimas charlas que trabaja este tema de cuando uno no puede decidir, cuando tiene una enfermedad seria que ha alterado la conciencia, o una enfermedad degenerativa, o un accidente de tránsito en la moto, en donde la persona sigue existiendo, pero las condiciones tal vez orgánicas están bien, está apoyado con algún sistema mecánico de respiración o de asistencia asistida, por la tecnología que hoy la ciencia ha tenido, pero vemos que también ya hasta dónde debe seguir, hasta dónde el médico debe continuar, y también correlacionando estas nuevas leyes que han salido desde el año 2010 con respecto a la autonomía de la voluntad, qué cosas podemos hacer y qué cosas tenemos derecho a elegir en el caso de que nos pase esto. Bueno, estamos acá con el doctor y compañero presidente del ANJUS, abogados y abogadas por una justicia social, de Mendoza por la justicia social, el doctor Lucas Gómez Portillo, a quien le vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Lucas. están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos al revés. Ahí estamos. Estaba saliendo mal. Bueno, nos está viendo Dani Morales de San Rafael, está Graciela de Ciudad y Mauricio también que está viéndolo desde Las Heras. Bien, Lucas, ¿qué podrías decirnos con respecto a lo que significa la ley 26742 en esta construcción de qué es el respeto a la autonomía de la voluntad y qué decirle a una persona, supongamos al caso de Marcelo Díez, aquel neuquino que estuvo 20 años con casi una extensión de su existencia biológica, con métodos artificiales, primero apoyados por sus propios familiares, sus papás, que fueron falleciendo en ese largo de esos 20 años, y así fueron quedando hasta que hubo un litigio entre la clínica, recuerdo, y los familiares que quedaban, en que ya los familiares querían desconectarlo, ese soporte de alimentación e hidratación que tenía, que persistía su biología, pero él habiendo perdido hacía 20 años casi la mitad de su cerebro en el asfalto después de un accidente de moto. Bueno, por empezar, marcar que lo importante es saber, que diferenciar, en esa época no estaba esta legislación que vos mencionabas, y lo importante es que este nuevo marco normativo viene a establecer la posibilidad de contar con un mecanismo de solución de ese tipo de conflictos que se basa específicamente como regla en la autonomía de la voluntad. Lo primero entonces que tenemos que tener presente es que lo que nos va a importar es la voluntad de la persona. Entonces esa voluntad va a estar establecida ya sea de manera expresa por la persona a través de justamente la temática especial del testamento vital, como por ahí lo hemos enmarcado, o como dice la ley, que son las disposiciones anticipadas, que es la posibilidad de que una persona deje establecido qué decisiones se van a ir tomando sobre su salud, su integridad física, en una situación límite, que es cuando justamente estamos en una situación de enfermedad terminal o de un accidente de tal magnitud que termina afectando la vitalidad de la persona, o poniéndola en el límite de lo posible. Entonces, en ese caso, primero saber de que lo importante es lo que quiere la persona mientras se pueda expresar, o cuando lo haya expresado previamente. Por ejemplo, puede ocurrir esto, como el caso que vos señalabas de Marcelo Díez. Supongamos una persona que ya sea porque lo hace previéndolo, porque tiene una enfermedad como puede ser un cáncer, que sabe que es terminal o que puede llegar a serlo, entonces deja esas directivas, la ley establece que tiene que ser ante escribano público con 2 testigos o un juez de paz con 2 testigos también. Los testigos, que quede claro que son al solo efecto de consolidar lo que la persona dice y no porque son los que van a tomar las decisiones posteriormente, salvo que en esas directivas establezca alguna persona autorizada para tomar algún tipo de decisión, que eso lo puede hacer cada persona. Claro, porque siempre también está esta fantasía de que si después la familia se va a animar a respetar la voluntad de esa persona que tomó una decisión, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, todo pleno de conciencia,
y tomó una decisión, pero teme que después que la familia no respete esa voluntad, en el caso de estar en un estado vegetativo permanente. ¿Y qué va a hacer la familia? Digamos, claro. Cuando la manifestación de voluntad está en estas directivas anticipadas, no hay manera, y es obligatorio tanto para los familiares como para el personal médico y el sistema institucional. Tiene que cumplir con lo que la persona decidió. Si la persona decidió, por ejemplo, no ser conectada a un equipo respiratorio o incluso rechazar la alimentación, lo puede dejar asentado, y eso es obligatorio, y no puede haber ningún familiar ni institución que lo haga de manera diferente. La ley de autonomía de la voluntad, la 26742, hace explícita este concepto también del ensañamiento terapéutico. No sé si quisieras aportar algún dato que implicaría de pronto que un familiar se oponga a esto y que prolongue la existencia a partir de obligarlo a tragar o obligarlo a poner una sonda de alimentación parenteral. Bien, ahí es diferenciar, digamos, las situaciones que establece la ley. Si ha habido una voluntad anticipada, no importa incluso si eso implica que sea un ensañamiento terapéutico o no, lo que se esté proponiendo es la voluntad de la persona. Por lo tanto, si la persona dijo yo no quiero alimentarme o no quiero que se me suministre hidratación, eso es obligatorio para el médico y demás. La ley como... Sí, perdona que te interrumpa. Sí. Lo cultural siempre está este tema de que de si lo estás dejando morir, si estás como abandonándolo, está esa sensación de abandono de persona, inclusive te lo pueden como plantearlo desde el mejor sentido, no desde el Bueno, para que quede claro, para sacar esas dudas, incluso la ley establece una responsabilidad a los médicos que no cumplan con esas directivas anticipadas, o sea que ya no es solamente que es una cuestión de criterios. Si el médico no cumple con las directivas anticipadas o hace un ensañamiento terapéutico, que lo que implica es que utiliza medios irrazonables para sostener la vitalidad y no tiene, digamos... Desproporcionados. Es desproporcionado, o sea, por eso le llamamos arbitrario o irrazonables, es porque no tienen la finalidad de realmente lograr una mejoría en la salud, sino simplemente sostener la vitalidad a costa del sufrimiento desproporcionado de la persona. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hablar de ensañamiento terapéutico y de una desproporción que habilita a que no se lleven a cabo esos procedimientos. Para eso, digamos, como decíamos, o lo dice la persona en forma anticipada, o lo dice cuando tiene que haber un consentimiento informado, que se llama, que a la persona se le pregunte, y si la persona no está en condiciones de conciencia para llevar a cabo una manifestación de voluntad, lo pueden hacer los familiares en el orden que establece la normativa vigente. Entonces, en ese caso, ahí sí intervienen los familiares como de manera subsidiaria, pudiendo rechazar tratamientos. Graciela de Mendoza pregunta, ¿ese consentimiento es ante escribanos? ¿Hay que dejárselo a los familiares? ¿Dónde se deja? Bueno, por eso, primero tiene que ser ante escribano o, como dijimos, juez de paz con 2 testigos, para que tengamos la certeza de que ha sido de esa manera la voluntad que ha tenido la persona. Y eso obviamente que es importante, la persona que lo va a dejar pueda dejarlo a cargo algún familiar que sepa y sea de confianza de que va a operar en el momento que haga falta, presentando el documento que establece las directivas. Entonces, como yo les decía, puede incluso dejar a algún responsable para que tome decisiones, o sea, para que diga, bueno, él tiene el papel, él tiene la voz. Exactamente, él va a ser el responsable. Si yo estoy en esta circunstancia, esta persona va a ser responsable de tomar las decisiones que correspondan. En el caso de que no hubiera el documento de directiva anticipada, ¿cómo se puede hacer para aquel ser querido? ¿Quién sería el que tomaría la decisión en primera instancia? Bueno, la legislación en principio lo que establece es un orden, digamos, por parentalidad, por vínculo familiar. Entonces va a ser el cónyuge de la persona. En el caso de un adulto sería un adulto, o si es un niño, cónyuge. El cónyuge es el que... Atención con quién estamos, que es importante eso saber, a ver si nos van a hacer torturar o nos van a respetar, nuestra voluntad, digamos. Así, y eso está bueno. Lo primero sería bueno que entonces saber con quién tenemos a la par para poder convivir. Para ver si se quiere desquitar de nosotros o no quiere cuidar o dejarnos partir. Claro, ¿no? Y saber eso, que es tan, digamos, son situaciones límites y que por ahí me parece que
saliendo un poco de lo normativo. Me parece que la incorporación de esto como patrón cultural es empezar a hablarlo en el entorno familiar, manifestar, decir, mira, a mí realmente si me pasara esto, me gustaría que fuera de esta manera. Y si hay un documento mucho mejor, pero también hablarlo, o sea, que eso quede claro. En la mesa del domingo, con los choris, mientras están haciendo los choris. Decir, mira, si me pasa esto, bueno, esta situación yo la quiero enfrentar de esta manera, y que eso es la mejor manera también de preparar, porque ninguno está preparado, porque culturalmente nosotros no solemos hablar de estos temas, no los discutimos, ¿no? Entonces, como nos escondemos, cuando pasan, nos encontramos en un mar de dudas, de dificultades. Entonces lo importante es por ahí discutirlo previamente, y por ahí incluso no hace falta la directiva anticipada si uno lo ha hablado correctamente, porque va a estar preparada la familia para ese eventual suceso. Entonces por ahí es importante dejarlo hablado, y como vos decías, bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, si hubiera un cónyuge, el cónyuge, si es un menor de edad va a ser obviamente los ascendientes, padres, si no están los padres, los abuelos. Si fuera al revés, digamos, obviamente los hijos pueden decidir, si no hubieran cónyuge, los hijos pueden decidir respecto a los padres. Acá pregunta también Noemí de Ciudad, pregunta si se puede nombrar a un representante que no sea del cónyuge, que implique seguridad de lo que pedimos. Sí, por supuesto. Dentro de las directivas anticipadas uno podría... Fíjate quién pones de cónyuge, Noemí. Claro, hacer a alguien, digamos, cargo de que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante a la hora de una disputa. Porque en realidad si uno, según la claridad que uno deje establecido en las directivas anticipadas, pero si uno dice, no quiero que se me conecte tal sistema de soporte vital, X, supongamos, no sé, son un sistema de suministro de alimentos, por ejemplo, yo no quiero que me lo instalen, puedo dejarlo establecido y puedo hacer de que una persona sea la que lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque si supongamos viene mi hermano y no quiere que yo quiere que incorporarme ese sistema, es importante que tal vez un amigo mío yo lo pueda haber dejado para que vaya a la justicia si hiciera falta y plantee que hay un documento que dice que yo no quiero someterme a esa intervención. Bueno, pongámoslo en contexto, en carne propia. El doctor Gómez Portillo mañana tiene un accidente y queda en estado vegetativo permanente. Le hacen los estudios neurológicos, pero bueno, el doctor viene de una familia ultraconservadora de Mendoza y solo piensa que mientras hay vida y esperanza, y mientras haya vida, solo Dios puede decidirlo. Entonces yo no soy quien para cortarle el alimento, la comida y el agua, o sea, porque ese es el pensamiento generalmente desde lo cultural, o sea, que a veces de buena fe, no te lo hace, claro, lo estás matando, dice, lo estás matando y solo Dios puede decidir eso. Te pueden plantear así, en estructura muy conservadora te plantea eso, o sea, más allá bueno, no, yo sé que él no quería que lo prolonguen, pero yo no puedo permitir eso, yo no puedo, te dice así el familiar, y habla de yo siempre, pero bueno, eso será otro tema. ¿Cómo puede hacer el doctor cómo vas a hacer vos mañana? ¿Ya tenés hecho tu testamento vital? No lo he hecho. No predicamos con el ejemplo, yo tampoco lo tengo hecho, claro, así que bueno. Pero bueno, él lo tengo, digamos... Es nuestra negación de la muerte, parece. Lo tengo hablado con mi seres queridos, digamos, que yo quiero un ensayamiento, que es esto, digamos, para que siempre quede claro, es propiciarle un sufrimiento con un medio quirúrgico, una intervención médica que implique ese sufrimiento sin una mejora en la salud proporcional, digamos. Entonces, por ahí, sostener una vida a través de suministrar líquido al cuerpo para que se sostenga, pero sin que eso implique realmente que la persona pueda salirse de ese estado, digamos, de camino a la muerte, digamos. Y no es apurar la muerte, no necesariamente, sino que es por ahí dejar que el proceso natural cumpla su ciclo y llegue al momento de la extinción de la vitalidad, y eso es importante saberlo discriminar. No es hacer un proceso activo de acortar la vida, como puede ser un envenenamiento, suministrar una droga que termine el proceso
de sufrimiento en forma anticipada. Eso no está permitido, se considera homicidio por nuestra legislación. De lo que estamos hablando es de no propiciar esas intervenciones o esos procedimientos que son invasivos y que generan un malestar mayor al resultado positivo que pueden tener en la salud de la persona. Considerando que desde lo médico, el equipo médico son los que van a establecer en este sentido el estado vegetativo permanente, hay estudios para hacerlo, no es que se le ocurre a uno sino que bueno, hicieron los electroencefalogramas, salieron planos, hicieron varios estudios, si hubo una pérdida concreta y real de sustancia gris en el asfalto, como veníamos diciendo el ejemplo, es imposible que esa sustancia se recupere o se regenere, las neuronas no se regeneran y eso tiene que tenerlo en cuenta también aquel que toma la decisión. Hay mucha fantasía en estos temas, por eso lo ideal es que podamos hablarlo y que al poder hablarlo le podemos dar un sentido, podemos preparar a nuestros seres queridos para que tomen la decisión correcta acorde a nuestra voluntad. Bien, se ha sumado Carmen, Cecilia de San Martín, María Guerrero también está viéndonos, Atilio Jara, Patricio Centurión, la idea de pronto de poder tocar estos temas, y Richard Quevedo también se ha sumado. La idea de pronto de tocar estos temas es para poder tratar de ponerle palabras a estas cosas que a veces pensamos y que a veces cuando vemos que pasa, cuando vemos ese ensañamiento desde los familiares, a veces desde el equipo profesional también, cómo eso repercute en la calidad de vida de todos y a la larga en el sufrimiento de todos, porque después no solamente aquel que prolongó su existencia de alguna forma terminó con una lucha casi sin sentido. Bien, volviendo un poco, vos fuiste una persona muy activa en lo que es la ley de cuidados paliativos en la provincia durante los años 2011, 2012, para que se constituya la ley y el programa de cuidados paliativos en Mendoza. ¿Conoces algún avance? ¿Cómo está la provincia de Mendoza en este momento como para poder trabajar estos temas? ¿El cambio de gobierno ha significado algún avance en estos de los derechos del paciente, de las personas ante la vida amenazada o al final de la vida? Bueno, digamos, lo que es en el aspecto normativo que se avanzó y eso ha quedado vigente, sí podemos observar de que no se han constituido dispositivos que lo pongan en práctica y que permitan que sea lo más efectivo posible, siendo temáticas que se manejan en ámbitos muy cerrados, como muchas veces son los ámbitos médicos. Por ahí haría falta que lo que se adhirió como a la ley de derechos del paciente y que incluso se estableció el programa mediante una ley, el programa de cuidados paliativos, eso no, digamos, se desarrolló como proyecto para reglamentarlo hace algunos años, como vos señalabas, donde hemos participado en esta comisión de elaboración de un anteproyecto. Eso está presentado, pero no ha salido todavía como norma que pueda permitir que entre en vigencia y que por ahí nos permita ir haciendo operativo lo que se estableció como una norma legal de alcance general, pero tan general que realmente no ha cambiado las prácticas médicas. La práctica médica sigue el rumbo del poder médico, donde hay una cuestión que se da como compleja. Es, por un lado, el médico ejerciendo un rol de control y de mantener la vida a cualquier costa. Se da también en una vinculación económica, donde tenemos, digamos, laboratorios, estructuras que venden productos médicos que son utilizados para extender la vida y muchas veces por sobre incluso el respeto de la dignidad humana. Y por otro lado, también el miedo médico, a veces también una duda, el que es hacer todo para que no es miedo e ignorancia, porque también a veces se ignora el ámbito de la ley. El doctor que no cumple la ley puede ser penado. Es responsable penalmente y administrativamente. Y civilmente. Y civilmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general el médico se siente más protegido mientras más haga y demuestre que más hizo. Entonces muchas veces ese ensañamiento terapéutico se da como una práctica
de protección del mismo médico innecesaria, porque por ahí el médico cubriría eso informando correctamente, haciendo un buen rol de médico-paciente y teniendo una relación más humana, y propiciando la toma de decisión por parte de la persona y de los familiares. O sea, si se pone en práctica este mecanismo, no haría falta hacer esto que vos decías, hacer todo lo posible, y dejarle esa decisión a Dios supuestamente, cuando en realidad el proceso natural mismo desencadenaría por ahí mucho antes un desenlace. Y ahí, digamos, estaría la voluntad divina, ¿no? Hace falta Claro. todo esto mecánico. Si Dios no quiere llevar ahora, ¿quién soy yo para ponerle sondas, caños por todos los Sería orificios al del revés, cuerpo? interpretado Claro. incluso, o sea, uno lo podría incluso vivir desde la religión misma, el que tenga esa creencia, que es totalmente respetable y es incluso valiosa, pero sí desde el lugar del respeto a la dignidad humana y de considerar de que a veces uno, es como vos decías, hablo desde mí. Si Dios me quiere llevar, Claro. ¿quiénes son los médicos para retenerme acá? Exacto, y al revés también el familiar, de no pensarlo desde uno, Sí. desde no quiero que se vaya o yo estoy obligado, sino al revés, ¿qué haría el otro? ¿Y cuál es el sufrimiento del otro? Porque en esto está el otro pone el cuerpo. ¿O qué haría yo si estoy en el lugar del otro? Exacto, ajá. Pero como está el otro, Pero como está el no otro y en ese ahora sufrimiento, moviéndome, claro, teniendo actividad y física. tratando de tener la menor culpa posible. Por ahí la culpa, trabajarla, decir, bueno, como yo me corro del lugar y digo, ¿qué es lo mejor para la otra persona? Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta que vos me hacías, ¿cómo estamos hoy? Bueno, lamentablemente bastante estancados, podríamos hacer un montón de cosas. Está el proyecto que se presentó, que es totalmente perfectible, pero si no es eso, que sea otra cosa, pero que salga, que se reglamente la ley de cuidado paliativo y que se establezca un programa y que le sirva como herramienta a la institución, al médico, a la familia, al paciente. Creo que hay muchísimo para hacer. Más docencia también, ¿no? O sea, en la formación médica sigue estando Seguro esta que cuestión. nosotros vemos la pata académica es tremendamente nociva porque construye ese médico en ese lugar, infunde los miedos del médico desde el primer y del desconocimiento desde el primer día de la formación del médico, siendo que, digamos, el médico tiene un rol muy importante. Hay que rescatar la humanidad, la humanización del médico a pesar de la academia. A veces sí, a veces, bueno, como todas las profesiones, igual lo mismo pasa en abogacía o en cualquier, donde nosotros en realidad el mayor crecimiento está en deconstruir todo lo que se nos enseñó para ver qué profesional y qué humano vamos a ser en un colectivo social como... Yo pensé que eran más abogados y tenías un mejor traje. Y no, pero no me lo olvidé, suelo olvidarme la corbata. Bueno, también nos saluda Hugo Nieva desde Catamarca, Paula GB y Susana de acá de Dorrego. Bueno, otro aporte que creas que sería importante que se conozca? Que es interesante por ahí, difícilmente estos temas incluso llegan al abogado, y por ahí sería interesante que se empiece a generar una consulta sobre estos temas, decir, bueno, a ver, ¿qué derechos tengo? ¿Cómo hago yo mañana para hacer mi directiva anticipada? Entonces, Bueno, repitamos, ¿dónde voy? Ir a un escribano con 2 testigos o a un juez de paz con 2 testigos y llevar las indicaciones que uno quiera que ya tenga decidido. Entonces, y otra cosa que es muy importante, esas directivas anticipadas se pueden modificar las veces que uno quiera. No es que ya lo dejé, ya está, no me puedo arrepentir. Al otro día yo la puedo dejar sin efecto o modificarla o agregarle, eso siempre con el mismo mecanismo. Escribano o juez de paz con 2 testigos. Claro, la nueva voluntad inmediatamente destruye la voluntad anterior. Lo que yo dije anteriormente. Claro. Entonces es muy importante saber que nosotros somos los dueños y por eso es la autonomía de la voluntad. Nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo, de nuestra salud y luego le manifestamos eso a los demás. Y es importante que nosotros construyamos esa manifestación de voluntad. Entonces muchas veces nos tenemos que informar, a veces aparece esto cuando nos enfermamos, o sea, cuando viene el problema. A veces no, porque nos puede sorprender, pero muchas veces tenemos la... Sí, un paciente de pronto que debuta con una metástasis cerebral y que hace una corticoterapia, empieza radioterapia, mejora los síntomas, pero en el futuro tal vez vuelve ese tumor a empezar y vuelva a comprimir y empieza a tener
problema neurológico y quede inconsciente. Y tal vez lo biológico sigue estando, la parte corporal, entonces puede venir alguien a meter sondas, a poner cosas cuando es algo irreversible, va en progresión, no va a mejorar. Porque ya los tratamientos fracasaron, los convencionales, las primeras líneas, las segundas líneas, entonces ese sería el candidato también desde el punto de vista oncológico para estar dentro de eso. Y a veces la sensación de angustia que tiene el sentir que le van a prolongar la existencia, la agonía, con escaras de decúbito, con un montón de cosas, el hecho de saber que alguien va a hacer algo y que van a respetar su voluntad y que si él ya no puede decidir, que por favor por lo menos no le prolonguen la agonía. Eso sería el tema donde en el documento de directivas anticipadas, como en otros países también se conoce como testamento vital, ¿no? Exacto. Bueno, hay otros países que nos llevan años de ventaja, los españoles. Sí, pues aparte, digamos que si bien es un avance que se haya establecido ese mecanismo, digamos que es un poco engorroso y lo cultural todavía puede está ser difícil de acceso económico para algunas personas. Entonces por ahí sé que en el Hospital Central, en su momento, cuando estabas vos ahí en el hospital, se trabajó el tema de hacer directivas anticipadas internas dentro del hospital, lo cual como un registro que también quedó frustrado, ya quedado... Antes que nos echara el ministro Giachi. Antes de saludo al doctor Giachi. Entonces bueno, sería interesante también generar una instancia pública de abaratamiento de costos, porque la verdad que... Pero el juez del Paz no habría problema. Bueno, pero está bien, pero ahí siempre que va a pasar, vas a ir con un abogado, claro, te pueden llegar a cobrar unas costas, entonces la verdad que lo ideal sería que el sistema público tuviera un registro donde no hiciera falta incluso el costo de ese, pero bueno, por lo menos un avance y sabemos que se puede hacer y la persona que esté interesado puede recurrir a un abogado, incluso ir con su papel al escribano y decirle, bueno, mira, con mis 2 testigos yo quiero esto, dejarlo asentado. Y creo que muchas veces es el propio paciente el que tiene más información y el que tiene la capacidad de definir hasta incluso técnicamente a veces algunas cosas y decir, mira, de lo que yo he escuchado quiero esto, y de lo que he preguntado y de lo que me he informado quiero esta situación cuando me toque partir o esa situación extrema, quiero que se cumpla con este testamento, digamos, vital. Así que esa es la... Bueno, manda saludo también Javier Fajetti de Alvear, Blanca y Javier Farina de acá de Mendoza. Bueno, ustedes lo conocieron, acá el doctor Lucas Gómez Portillo, ya lo conocen cómo es, cómo piensa, es el abogado que uno siempre quiere tener, así que más que eso decirle, cualquier cosa después por privado le podemos dar los contactos para llegar a él. Bueno, saludarlos y plantearlo, y perdonen el principio que estaba apuntando mal la cámara, así que salió todo para el revés. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.